San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, un programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Nuestro saludo muy cordial, como siempre, a nuestro amable patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la Vereda La Rápida. Vamos a empezar a leer, no, yo creo que ya lo habíamos hecho, no, esta es la segunda vez que lo hacemos, una frase de una chica muy inteligente, se llama Danica, se escribe así, Danica, debe tener algo que ver con Diana, supongo, McKellar, que habíamos dicho, ella es una chica estadounidense, norteamericana, radicada en la ciudad de Nueva York. Ella es egresada, tiene un grado en matemática, pero además ella es una artista de cine y de televisión. Y ella piensa acerca de la matemática, se lo voy a leer acá, ya, perdón. Dice, quienes practican la matemática se interesan poco en sus aplicaciones, porque la matemática en sí misma es una forma de hermoso arte. Yo la voy a volver a leer. Bien, dice, quienes practican la matemática se interesan poco en sus aplicaciones, porque la matemática en sí misma es una forma de hermoso arte. Lo que nos dice Danica, la profesora y la actriz Danica McKellar, es que la parte que uno casi no ve, ¿cierto? La mayoría de los seres humanos vemos de la matemática la parte que puede ser aplicada. Entonces, listo, uno aprende aritmética básica, sumar, restar, multiplicar, dividir, y lo que generalmente hace con eso es, digámoslo, sirve lo más inmediato que se puede aplicar, eso es para contabilidades, para llevar unas contabilidades. Bien, eso está muy bien. Pero la matemática va más allá cuando se avanza en álgebra y ayuda a descubrir cosas y tiene aplicaciones. Y a uno generalmente, cuando le enseñan, ¿cierto?, en las universidades, lo que más le enseñan es cómo se aplica. Entonces eso es muy bueno ya, digamos, inicialmente para llevar la contabilidad, pero también puede ser para una administración de empresas, o también puede ser para la ingeniería, importantísimo para la ingeniería. Y si hay un ingeniero muy capaz, con una gran capacidad, con ingenieros, perdón, disculpen, ingenieros con asombrosa capacidad para la matemática, pero para la aplicación, entonces van y trabajan con la NASA, y ahí se hacen naves espaciales, se va a Marte, se ubican cosas y cosas. Pero detrás de todo esto, que yo no estoy diciendo que sea malo, gracias a Dios se puede hacer eso, perdón, detrás de todo eso, de verdad, la matemática, yo lo he dicho acá, es uno de los grandes poemas que se ha estado escribiendo a través de la historia y todavía se sigue escribiendo. Entonces es muy asombroso lo que Danica dice, bueno, sí, bien, se aplica, pero la gente que de verdad se dedica a la matemática no se dedica tanto a ver cómo se aplica, sino a esa cosa hermosa que lo pone a uno en asombro, que lo extasía, en fin. Perfecto. Hacemos un corte en nuestro programa y venimos enseguida para continuar con las historias de uno de los personajes más extraordinarios en la ciencia, que se llama Tycho Brahe. Nos vemos enseguida.
amables televidentes, gracias por regresar a nuestro programa Matemágica. Venimos hablando y lo vamos a hacer durante varios programas, como hemos hecho últimamente. Nos dedicamos a personajes específicos que han estado tratando sobre eso se conoce generalmente cuando uno lo va a estudiar, cuando le enseñan las primeras clases de geografía, ¿cierto? Le dicen la posición astronómica del planeta Tierra. Listo. Estamos en la galaxia de la Vía Láctea. Hay una amiga nuestra, otra galaxia, la más cercana, que se llama la galaxia de Andrómeda, ¿cierto? Una galaxia es un cúmulo de estrellas. Las estrellas son más o menos como el Sol. El Sol es una de las estrellas más típicas que hay. Hay algunas variaciones, pero la gran cantidad de estrellas que hay en el universo se parecen al Sol. Entonces, un gran cúmulo de estrellas, como el Sol, y con algunas otras variaciones por los lados, porque también hay en cada galaxia, forman una galaxia. Dentro de la galaxia de la Vía Láctea, donde estamos ubicados nosotros, se encuentra lo que llamamos nosotros mismos, le pusimos ese nombre los humanos, el sistema solar. Y el sistema solar, que tiene 8 planetas, está ubicado ahí, el planeta Tierra, donde nacemos nosotros. Entonces, esto que estamos tratando de hacer desde varios programas, ya llevamos por ahí unos 20 programas sobre esto, lo que estamos haciendo es tratar de ubicar cómo se comporta la Tierra alrededor de todo ese entorno grande, maravilloso, extenso, enorme, que es el universo. Entonces, esta briznita de tierra, ¿cierto? Esta briznita, este polvillo este polvillo, una cosa minúscula, también es de gran importancia, porque ahí es donde vive la raza humana. Y la raza humana sí tiene algo muy espectacular, y es su conciencia y su capacidad de asombro y su capacidad de investigación. Hasta ahora no hemos encontrado, ni aquí mismo en el planeta, ni fuera del planeta, una criatura que se dedique a explorar de la manera como lo hacemos nosotros, su entorno. Ok, entonces uno de esos personajes se llama, lo voy a escribir en el original danés, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá. Él se llama Fige. Algunos lo pronuncian en algunos idiomas como Taiho, Tico. Para nosotros esto podría ser como en latín, algo así, Tico. No, esto no es latín, pero esto es un italiano, digámoslo, Tico. Pero el nombre de él en el danés empezó así. Y este es el apellido, Brahe. Algunas veces, en algunos idiomas, yo lo pronuncio como se dice normalmente, como lo dicen los estadounidenses, Taiho Brahe. Pero esta es una transliteración del danés, digamos, a unos idiomas muy cercanos al inglés, como hay varios en Europa. Este es como lo pronunciamos nosotros, y en español nosotros lo tomamos de aquí y decimos Taiho Brahe. Perfecto. La pronunciación de esos tiene sus intríngulis, porque es un tipo al que todo el mundo estudia, y entonces los diferentes autores de diferentes nacionalidades nos lo ponen, y uno termina como adicionándose a alguna de las maneras de pronunciar el nombre. Pero bien, eso no es lo importante. Entonces decíamos, Taiho Brahe, ¿cierto? La última vez cuando estuvimos hablando con él, él nos había contado que estaba en Rostock, Alemania. Todos los grandes estudios que él hizo, pues estudios académicos de ir a la universidad como estudiante, los hizo en Alemania. Entonces él estaba en Rostock. Y estando en Rostock, bueno, dijimos que él había estado allá en Rostock estudiando unas materias que de pronto hoy no llaman la atención. Alquimia, ¿cierto? Esa es una de las materias que él estaba estudiando. La otra que estaba estudiando, que también hoy es muy revaluada, es la astrología. Son materias que hoy
la ciencia, esto no es con tilde, alquimia, astrología. La ciencia de hoy, toda la forma epistemológica que tenemos de entender la investigación, no tienen en cuenta estas dos materias, pero de estas dos materias, ¿cierto? Nació, ya dijimos, la química, como la conocemos hoy, que ya es una investigación científica, y de aquí nació la astronomía. Pero él también, en esta época, allá en Rostock, él estaba estudiando medicina. O sea, ya algo pues más, como más cercano a nuestra forma de pensar, a nuestra manera de ver cómo se debe hacer investigación científica. También estaba estudiando medicina. Ahora, esto de la alquimia y de la astrología, bueno, la alquimia, sí, la alquimia también. Yo no lo tengo, yo sé que no lo tengo en el libreto, pero espero que no se me olvide qué le pasó a él con la alquimia. Espero que no se me olvide. Yo sé que no se me va a olvidar. ¿Cuál fue el referente que él tuvo para hacer algo relacionado con lo que él conocía de alquimia? Bien, pero en astrología a él, desde el punto de vista práctico, para sobrevivir, la astrología le sirvió como un método de sobrevivencia, porque a él lo conocieron, bueno, uno de los reyes que le ayudó, vamos a nombrarlo desde ya, se llama Rodolfo II. Rodolfo II del Imperio del Sacro Imperio Romano Germánico. En algún momento, Germania es Alemania, pero en algún momento ahí había un gran poder, no nos vamos a extender mucho sobre eso, y también venía de atrás, mucho más atrás en la historia, venía el Imperio Romano, y en algún momento el Imperio Germano, que dominaba las grandes partes del norte y de parte del este, pero del norte y del este de Europa, no llegando hasta Rusia. Pero digamos, antes de Rusia, eso viene siendo Europa Central. Pero digamos que la parte de Europa Central, en la parte del norte, estaba dominada en esta época, en la época del Renacimiento, por los alemanes, que en esa época se llamaban germanos, pero también todavía había rezagos del gran imperio romano, que no había muerto. Entonces, en lugar de pelear, hicieron una alianza. Sí se llamó el sagrado, por lo que ahí estaba el cristianismo, el Sacro Imperio Romano Germánico. Listo. Rodolfo II, en esas épocas, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a él le interesaba mucho la astrología, pues para que le adivinaran a ver cuándo le iban a aparecer los malos y los enemigos, y entonces ya con eso él estaba prevenido. Bueno, ustedes saben que yo no creo mucho en eso, pero bueno, hay gente que lo cree. Faltaría ver hasta qué punto funciona. Parece que sí le dan a uno unos indicios, pero no es sino indicios, y usted sobre indicios no puede tomar decisiones válidas, porque el indicio le indica a usted por dónde más o menos por dónde va a saltar la liebre, pero usted no sabe si la liebre va a saltar por donde le dijo ese indicio, y a lo mejor la liebre salta por el otro lado. Entonces, eso más o menos puede servir. La astrología, hay mucha gente que la defiende hoy. Yo no, porque eso me da apenas como una nebulosa, me deja como medio parado ahí en el asunto. Bien. Entonces, a nuestro querido amigo Tycho Brahe le sirvió mucho, le convino haber tenido contacto con la astrología. Pero él inclusive después renegó, bueno, no renegó, no lo dijo tan feo, pues ni tan duro, ni hizo una gran manifestación, ni un círculo periodístico, no hizo de esas cosas, ¿cierto? Ni una mesa redonda, nada. Él simplemente en lo que escribía iba soltando que él no le parecía, pero en algún momento le sirvió desde el punto de vista práctico para obtener un cargo. Eso lo vamos a ampliar más en nuestro programa.
Eso le sirvió a él también para darse cuenta de que era más convincente, era mucho más comprensible, era mucho más funcional. Miren, la palabra importante en epistemología es lo funcional. A mí me dicen que la astrología funciona así, 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 así. Y ahí me dicen, vea, la astronomía funciona asá, 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 asá y asá. Cuando yo me pongo a la astrología no funciona tan así. Pero cuando yo me veo, la astronomía, yo veo que la astronomía sí funciona asá, muy asá. Entonces, aunque la astronomía no me diga a mí cuándo voy a conseguir plata, cuándo debo comprar el chance, no me va a hablar sobre eso. Yo veo que lo que me dicen los astrónomos sí funciona. Vea, los astrónomos me dicen, vea, el Sol está a tantos kilómetros y usted para poder ir a la Luna tiene que irse más lejos del Sol o más cerca, tiene que pasar por acá. Si quiere ir al Sol, haga esto, allá se va a quemar, entonces usted no va a aproximarse sino hasta una parte. Eso me lo dice la astronomía. La astronomía no me dice cómo me va a ir a mí en la vida. Entonces, la astronomía me va a decir otras cosas porque funcionan. La astrología me dice unas cosas y siempre queda como en la mitad del camino, como que sí, como que no. Ok, perfecto. Pero a Tycho Brahe entonces le sirvió un poquito desde el punto de vista práctico. Bien, entonces él estando en Rostock, le sucede uno de los asuntos más impactantes desde el punto de vista de su vida cotidiana, que no era esto no va a ser tan cotidiano, pero su vida personal, pues, porque a él le sucedieron varias cosas, ya hemos visto algunas, en su vida profesional, ¿cierto? Como fue encontrarse unas estrellas, ver no sé qué, ¿cierto? Ya eso es su vida profesional. Pero en su vida personal, a nuestro querido amigo Tycho Brahe le tocó una experiencia llamativa, complicada. Entonces, listo. Él tuvo una discusión con un paisano, un danés, ¿cierto? Que también en esa época estaba ahí en Rostock, Alemania. Tipo también, digamos, de cierto dinerillo. Y tuvieron una discusión horrible y se fueron a las armas. En esa época era válido. Se retaban a duelo y a espada. Y esa era la forma en que se peleaba, ¿cierto? Y digamos que socialmente era muy aceptable, porque si yo tengo un enemigo que me ha ofendido, pues venga, hablemos usted y yo. Y en esa época uno, desde el punto de vista hoy, puede ser raro, pero uno dice, no, ¿por qué no llamaron a la policía? En esa época la cultura no era así. O la incultura, pues si queremos, pero la cultura, lo que se acostumbraba, pues por lo menos, la costumbre no era así, de que simplemente yo me voy para donde la policía, donde el inspector y le pongo la que, ay, vea que él me metió la mamá. No. En esa época era de tú a tú, ¿cierto? Se fueron a las armas, sacaron las espadas, se dieron duro, no se puede decir que se dieron chumbimba. Lo que se hicieron fue lances de espada y con tan mala suerte que a nuestro amigo Tycho le propinaron el rival en ese momento, que también era, recordémoslo, otro danés que vivía en Alemania, en Rostock, en esa época. Entonces le propinó un espadazo o un sablazo, no sé cómo sería, no, debe ser, bueno, no sé si espada o sable o cualquier otra, pero eran armas así, armas cortantes. Y le bajaron la nariz a Tycho Brahe. Le rompieron la nariz, se la quitaron, listo, ya. Bueno, parte de la historia. ¿Por qué llegaron a ese duelo? Hay varias versiones. Una es que simplemente alguna vez Tycho Brahe, cuando practicaba la astrología, hizo un vaticinio. Vea, el emperador Solimán, eso ya es en Arabia. Solimán, el Magnífico, ¿cierto?
Solimán en árabe se pronuncia lo que nosotros llamamos Salomón, ¿cierto? Entonces el rey Salomón, que también es muy importante en la cultura árabe, el rey Salomón, ya estamos hablando de dos distintos. Vamos a hacer una elipsis, vamos hacia atrás en la historia. El rey Salomón, el papá del rey David, fue muy importante en la cultura cristiana. Cristiana no, en la cultura israelí, en la judía, ¿cierto? Para los judíos, el rey Salomón era importantísimo. Pero después, en esa época todavía no existía el Islam, pero el Islam retomó esa historia y para esa cultura que todavía no era islámica, pero que era árabe, también ese rey Solimán, no era emperador, el rey Solimán también fue muy importante en la cultura árabe. El mismo que aparece pues en la Biblia, ¿cierto? Los árabes dicen Solimán, nosotros los cristianos y los judíos decimos Salomón, ¿cierto? Y hubo después, pasan los años y en la Edad Media hay un emperador, ahí sí, emperador importante en la cultura árabe. Eso es en la época de las cruzadas. Yo creo que ya había pasado, no recuerdo bien el dato, se me confunde, pero ya debió, es decir, el rey este rey Solimán el Magnífico, que es diferente al otro Salomón que acabamos de mencionar de la Biblia, Solimán el Magnífico. Entonces nuestro amigo Tycho Brahe se puso a hacer unas cartas astrológicas para vaticinar cuándo se iba a morir el emperador Solimán el Magnífico. Tal día se va a morir, bueno, más o menos en tales fechas, según los astros me dicen. Con tan mala suerte se cuenta, eso es parte de la leyenda, con tan mala suerte que el rey Solimán el Magnífico ya se había muerto. Esa es la historia que cuentan. Con seguridad sí se había muerto, pero dicen que como que Tycho Brahe no lo sabía, nunca había leído esa historia y le dio por hablar de eso, pero Solimán ya había muerto para esa época. Entonces, esa historia no parece muy viable, pero es la que cuentan. Y el amigo, el paisano de él que vive en Rostock, se me olvida el nombre, no me lo quise grabar, porque hay muchas otras cosas que hacer en la vida. Entonces ese paisano dice que se burló mucho y le puso mucho humor al asunto, se rió mucho, publicó cosas, gritaba y decía que Tycho Brahe no servía como astrólogo porque Solimán el Magnífico ya había muerto. Y entonces a Tycho Brahe como que le chocó eso. ¿Y cómo así? Te voy a retar. Ya, saca tus armas, nos vemos tal día, tal hora. Y listo. Eso pasó. Y entonces a Tycho Brahe le cortaron la nariz. Pero está la otra historia, la otra versión, que fue un asunto como de una contienda de unos problemas de matemática que estaban relacionando y Tycho Brahe no pudo convencer al otro de que el otro estaba equivocado, entonces el otro fue el que lo retó y la pelea se dio así, por unos problemas de matemática. Es más fácil esta versión, lo que pasa es que es bueno contar la otra para ambientar el asunto. Listo, con tan mala suerte que le bajan la nariz a nuestro amigo Tycho Brahe. Y nos vemos enseguida, hacemos una pausa. Ustedes mientras tanto van y toman chocolatico como siempre, ¿cierto? Y nos vemos en unos cuantos minutos. Les doy tiempo de que tomen chocolate. Nos vemos. Gracias por regresar. Entonces, cuando a nuestro amigo Tycho le cortan la nariz, ¿cierto? Él, una persona con cierta creatividad, con cierta iniciativa, con cierta también tranquilidad de espíritu, y más que le dio muy duro, que le mochen la nariz de un espadazo debe ser muy complicado, pero bueno, bien, al otro le fue. El otro perdió, el paisano de él fue el que perdió. Pero a Tycho le fue muy mal, ¿cierto? No se cuenta la historia de que lo mataron, el otro se venció, dijo no, ya no más, está. Pero después de que le había mochado la nariz, porque le iban a dar era duro, ¿cierto? Le estaban dando duro también,
Sí, eso era verdad que Tycho Brahe también era un buen espadachín. Ok, entonces Tycho, en su creatividad, en su tranquilidad, se hace una prótesis, se inventa una prótesis, pues. Pero una prótesis ahí, ¿cierto? Una laminita, la horma que le quede más o menos parecido a la nariz, no sé cómo se la pegaría, con qué cosas, pero listo, él se hace su prótesis en la nariz en oro y plata. Cuenta él, no sabemos. Él queda con esa historia de que en oro y plata él se mandó, ¿cierto? Se hizo él mismo una prótesis, porque es algo más o menos que le perfilaran a la nariz para que no se le viera ese hueco tan feo, porque quedó absolutamente ñato, como una calaverita. Bueno, con una calaverita con piel, ¿cierto? Pero el hueco de la nariz, como hacen las calaveras, ahí le quedó. Entonces él se lo tapaba con una lámina de oro y plata, decía él. Entonces, pues obviamente eso calentaba, eso no sé qué, eso fastidiaba, eso incomodaba, tal cosa. Y él se la mantenía untándosela con vaselina. Entonces, chavos, muchachos, en esa época no existía la vaselina. Era cera de abejas, entonces él se echaba ahí para lubricar el asunto, en fin, ok. Pero, listo, ya, le pasa esto en Rostock, Alemania, y él tiene que regresar en el año de 1569, ¿cierto? Perdón, todavía no regresa. En el año, vamos a empezar acá, como venimos haciendo. No, qué pena, no es que regrese. En 1569, a nuestro querido amigo Tycho Brahe, con cierto dinerillo que tenía, él hizo la manera de hacer construir un cuadrante. Ya vamos a hablar sobre eso. Cuadrante. De 6 metros de largo, una cosa inmensa. ¿Qué es un cuadrante? Vale. Vea. Entonces, en el plano cartesiano, uno tiene acá, el plano cartesiano, lo que siempre hemos dicho, que la línea bien vertical, que la línea bien horizontal, ¿cierto? Este es el primer cuadrante. Vamos en forma contraria a como se desplazan las agujas del reloj. El reloj hace así, ¿cierto? En trigonometría se hace al contrario, con el plano cartesiano. Y este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Bien. Esto es lo que se conoce con el nombre de cuadrante. ¿Qué fue lo que hizo Tycho Brahe en esa época? En maderas y con algunos pines y algunas situaciones hechos en metal, él se mandó construir un cuadrante, o sea, una cuarta parte de un plano cartesiano. Eso tiene pues más detalles, ¿cierto? Lo que pasa es que no puedo ponerme aquí a hacer los detalles, pero ustedes en Wikipedia se lo averiguan. El cuadrante, y lo van a ver. Buscan, después les digo qué es lo que vamos a buscar. Entonces, ¿el qué hace? Un cuadrante, entonces vamos a cambiarle la posición. Digamos que el cuadrante le queda a él así. Cuadrante es una cuarta parte del plano cartesiano, ¿cierto? Y cogen esta, ¿cierto? Pero esto es móvil, esto se puede desplazar, porque aquí tiene una vara, ¿cierto? Un soporte, perdón, una vara no, pues sí, una vara que lo soporta. Por aquí tiene un pin para que se pueda escualizar, se pueda mover. Y el verdadero cuadrante entonces es este, ¿cierto? Que eso tiene pues obviamente unas medidas, pero por acá tiene otras cosas. Por acá tiene una parte que es curva, y por acá hay unas mediciones, y por aquí tiene una agujita, y esto es lo que le ayuda a él a medir los ángulos que hay entre las estrellas. ¿Qué ángulo hay entre una estrella y otra? Desde acá, desde el planeta Tierra, y él está por acá sentado mirando ese asunto, pero necesitaba un cuadrante muy grande para tener mayor precisión en las mediciones, porque recuerden que habíamos dicho que él dijo que a la astronomía había que mejorarla, porque lo que se estaba haciendo tenía equivocaciones en
tenía equivocaciones en los cálculos de los días que iban a suceder los eclipses porque no había una buena precisión. Entonces él se mandó, estando en Habsburgo, en 1569, él pasa de Rostock a Habsburgo, ¿cierto? Recuerden que él estuvo en Alemania haciendo todos esos estudios. Estando en Alemania, él se mandó a hacer su cuadrante. Bien. Averigüen de una vez para que lo puedan ver, escríbanlo. Ahí en internet, en el Google o en la Wikipedia. Otro, que es el sextante. Y le ponen sextante Tycho Brahe, lo escriben así. Tycho Brahe. Sextante Tycho Brahe, y ahí van a encontrar una mejor historia para que ubiquen qué es el cuadrante y qué es el sextante. Yo les voy a decir algo. El sextante entonces es tener una circunferencia, ¿cierto? Cuando era el cuadrante, pues obviamente le hicimos los 4, ¿sí? Ahora, imaginándonos una circunferencia, no necesitamos un círculo, es imaginaria, lo dividimos en 6. Entonces eso más o menos quedaría así. Y entonces uno toma esta partecita y se manda a hacer en madera, ¿cierto? Es una parte así. O sea, esto va a tener 60 grados. El cuadrante va a tener 90 grados, ¿cierto? El sextante va a tener 60. Y hay otro que se llama el octante, que también existe, también octante. Entonces el octante va a tener 45 grados, o sea, la mitad de un ángulo recto. Entonces, si este es el ángulo recto, usted toma otro por acá, otros 45 grados, esto lo borra y trabaja con este, ¿cierto? Y esto obviamente ustedes saben que lo puede escualizar. Escriban sextante Tycho Brahe y van a encontrar ahí una ilustración, ojo, no una fotografía, porque en esa época no había fotografía, van a encontrar una ilustración. Perfecto. Hacemos una pausa en nuestro programa y nos vemos enseguida. Pero llevamos 36, pero yo me quité, quitémosle 4 a 3 minutos que se demoró 8 minutos. Listo, mijo. Ok. Lo hacemos como de 45, ¿es? ¿Cómo? Debemos hacerlo como de 45. No, pero hasta 45. Listo. Pues llegar a 15 minutos ya 50 ya, ¿no? Perfecto. Uno, dos, tres. Amables televidentes, entonces de nuevo acá con ustedes tenemos a continuación que nuestro amigo Tycho en el año de 1570 él tiene que regresar a Dinamarca, pues a Copenhague, ¿cierto? Él vivía no propiamente en Copenhague, aquí hay una H, se me estaba olvidando una H, Copenhague, como decir Copenhague, ¿cierto? Y este sí se le pone una U acá, Copenhague. Él regresa, él vivía en las cercanías, su familia, sus padres vivían en la capital de Dinamarca, Copenhague, muy cerca, en las afueras. Entonces él tiene que regresar porque su padre estaba enfermo. Entonces le dicen, venga, que es que el papá lo quiere ver, radíquese aquí un tiempo para que ayude a cuidar a su papá y todo aquello. Y él regresa a Dinamarca. Se muere el padre. El padre se muere
pues debido a esa enfermedad, el padre sufrió un accidente porque trató de ayudarle al rey de esa época en un accidente que hubo en un río, ¿cierto? Y el padre de Taiho, que también, Taiho se llamaba, bueno, escribámoslo así como lo pasamos a los idiomas nuestros. Taiho se llamaba Taiho Otesen, ¿cierto? Perdón, la doble T y aquí es una sola S. Lo voy a volver a escribir porque lo escribí mal. Taiho Otesen, doble T, Taiho Otesen Brahe, ¿cierto? Este es el nombre de Taiho, del personaje que nosotros estudiamos. El papá se llamaba Otto Brahe. Y esto, el segundo nombre de él, no es el apellido, es como Taiho, el hijo de Otto Brahe. Eso es. Otto Brahe, el padre de Taiho Brahe, muere por ayudar a salvar al rey. Tuvo un accidente en un río y el río se aporrió en unas piedras tratando de salvar al rey. No salvó al rey, por supuesto que ayudó a salvar al rey, pero él quedó tan maltrecho en ese accidente que terminó muriendo. Entonces Taiho, que era una familia un poco extraña por un lado, pero también era una familia como muy unida, según parece, que casi no, eso no es muy común en Europa. Los europeos tratan de ser muy individualistas, ¿cierto? Cada quien resuelve sus problemas. Pero esta familia era muy unida, es una cosa como un poco extraña, me parece. Él se va a vivir con un tío que se llama Stin. Creo que lo escribí, no, sí. Esto es más o menos una abreviación de Steven, ¿cierto? Que Steven es Esteban. Entonces, a medida que van pasando los idiomas, las cosas se van como degradando un poco, pero se adaptando a los sonidos. Stin viene de Steven y Steven viene de Esteban. Digámoslo así más o menos, ¿cierto? Esto es en español, esto podría ser en inglés y esto es en danés. Taiho Brahe se va a vivir después de la muerte de su padre con un tío que era ya por el lado de la mamá. Este no es de los Brahe. Stin es de la familia de la mamá. Y uno podría pensar, ya, ¿cierto? Viendo toda esta biografía de este señor, para hacer una especie como de resumencito de la personalidad de Brahe, porque es muy llamativa. Miren, la mayoría de los científicos, la inmensísima mayoría de los científicos son gente como, digamos, uno los ve como muy centrados. Por supuesto que no, pero digamos, lleva una vida cotidiana, se ve como muy centrada, como muy ubicada. Es porque la mayoría están demasiado concentrados. Ojo, también los científicos tienen sus desquicios. Bueno, la mayoría tienen una condición, de verdad. Se llama el Asperger, ¿cierto? Listo. El Asperger es una condición muy suave, muy leve del autismo. El Asperger es como una dificultad de relacionarse socialmente con los demás. Entonces, la mayoría de la gente que se dedica a la ciencia sufren de esto. Digamos que tienen esta condición, ¿cierto? Se dedican más a lo que a ellos les interesa que a estar en contacto con las demás personas. El autismo es mucho más severo, mucho más grave. Ok. Pero Taiho Brahe era un tipo muy loco, con una gran capacidad para muchas cosas. Sobre todo una gran capacidad de ingeniería para resolver problemas prácticos. Pero también era una persona muy dedicada a lo social. Entonces eso es como una cosa, un asunto muy
muy extraño, ¿cierto? O sea, él era muy dado a lo social y hacía carnavales y iban de los emperadores, se saludaba con el uno, se saludaba con el otro. Entonces, él era un noble, ¿cierto? Sí, la familia de él, ya lo dijimos, eran muy cercana a los reyes. Los familiares de él, tíos, el papá, un tío, la madre, todos, eran consejeros del rey. Pues, por supuesto, del rey de Dinamarca en esa época, que se llamaba Federico II. Ok. Era un tipo, obviamente, que al ser un noble, pues era una persona, era un rico, ¿cierto? Una persona adinerada. Los nobles tienen esas condiciones, son gente adinerada. Nuestro amigo Taiho era extravagante, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver mejor, extravagante. Uy, no, ¿qué me pasó a mí? Extravagante. Ahí sí estoy extravagante yo. Extravagante. Me tengo que concentrar a escribir esta palabra, se me dificultó, no sé qué me pasó. Listo. Noble, rico, extravagante, genio. Sí. Genial, este tipo era genial. Algunos dicen, por lo que acabamos de ver, de su situación, del duelo que tuvo, ¿cierto? Donde, como vimos, le cortaron la nariz, algunos dicen que es pendenciero, ¿cierto? Pendenciero es que le gusta la pendencia, la pelea. Yo no creo mucho en eso. Para mí, Tycho Brahe no era pendenciero, él tuvo una pelea. Pero es que pendenciero es el que busca peleas constantemente, ¿cierto? Que pelea cada 8 días, cuando, a los fines de semana, cuando se emborracha, ¿cierto? No. Él tuvo una vez una discusión y un duelo. Estaba su ego estuvo muy maltrecho y él hizo aceptó ese duelo, ¿cierto? O él mismo lo planteó, no se sabe. Para mí, esto queda como en entredicho. Ahora, que fuera noble, rico, extravagante, genio, ahí sí estoy de acuerdo con todos los autores, pero eso de pendenciero yo no estoy muy de acuerdo. Entonces, esta es la que más me interesa ahora, porque es bastante divertida. Nuestro querido amigo Tycho Brahe, que tenía dinerito, ¿cierto? Porque pues el papá, los dineros de él, las amistades que hacía con los emperadores, era una persona con dinerito. La herencia que le dejó el tío Jörgen, ¿cierto? No lo voy a escribir. Entonces él hacía las dos cosas. Esos dineros él las aprovechó en dos cosas: en disfrutárselo, en gozárselo, porque era extravagante. Voy a contar las historias. Y aprovechó para mejorar su profesión. Eso también lo hizo él. Y hacía las argucias también para no gastarse toda su plata haciendo todo lo que a él le interesaba sobre la astronomía, ¿no? También él supo calcular las cosas y pensar que si él hacía las inversiones de cuenta de él, iba a quedar pobre. Entonces, supo cranearse todas las maneras de poner a los reyes, principalmente a los reyes, a que le patrocinaran sus asuntos. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito, no, eso lo hago después. Voy a contarles las extravagancias de nuestro querido amigo Tycho. Listo, él era un noble, le gustaban lo que nosotros decimos las rumbitas. Bueno, en esa época la rumba era, sobre todo en Europa, un poquito más, digamos, no tan alegres como las nuestras, ¿cierto? No son tan alegres. Ok. Entonces él se daba el lujo de con su plata sostener económicamente a un enanito, ¿cierto?
el enanito se llamaba Jep. Jep era con doble P, ¿cierto? Porque por ahí hay una marca antiquísima de carros que es Jeep, no, es con doble P, no con doble E, ¿cierto? Ese enanito era muy amigo de él y se querían, se apreciaban los dos, pero el enanito no era inteligente, no era una cosa, era un amiguito de Tycho Brahe. Y Tycho Brahe lo apreciaba, lo quería, lo respetaba, ¿cierto? Pero eran buenos amigos y se mantenían juntos porque a Tycho Brahe, en medio de su extravagancia, le fascinaba andar con él para arriba y para abajo. Y había una situación muy simpática. Tycho Brahe era un noble, ¿cierto? Una persona pues, de mucha aristocracia, y entonces él no podía estar toda hora juntándose con la gente del común, como el enanito, ¿cierto? Gente del común. Y él Tycho iba a alguna reunión importante con los aristócratas de Dinamarca, y a él le estaba prohibido por norma social ir con el enanito, con Jep, no digamos el enanito, con Jep, le estaba prohibido. Entonces ellos se hacían la manera de que Jep siempre estuviera por ahí cerquita, medio como que se lo aceptaban, ¿cierto? Pero como que él tenía que, Jep siempre, no voy a decir más el enanito, ¿saben que era un enanito? Pero él era una persona muy respetable. Entonces Jep, vamos a decirle Jep, siempre tenía que entrar como por la puerta de atrás, no podía entrar por la puerta importante, grande, de adelante, de los palacios y de las casaquintas que había en esa época. Entonces a Jep se lo iban admitiendo, y Jep nunca podía estar en la gran mesa, ¿cierto? Cuando se servían las viandas y todas aquellas comilonas. Pero ellos tenían un secreto, eso, armaban la manera de que Jep estuviera presente en esas comilonas y se metía bajo la mesita. Al fin y al cabo era enanito, entonces se acomodaba y no le servían a Tycho, y Tycho le pasaba comidita por debajo de la mesa. Y entonces que Jep, tranquilo, mijo, ahí, bacano, le acariciaba la cabecita, bacano, pasaba. Bueno, yo estaba haciendo demasiada teatralidad, eso no podía ser tan notorio. Pero sí, disimuladamente le pasaba comidita por debajo de la mesa, y ahí estaban los dos tranquilitos, ¿cierto? Él escondidito ahí a un ladito, y la otra gente lo aguantaba, porque al fin y al cabo era Tycho Brahe. Listo, su asociación y su cariño con el enanito. Les voy a contar la última, antes de irnos, porque yo creo que se nos acaba el tiempo. También le dio por tener una mascota, un reno. Un reno es de la familia de los cérvidos, de los ciervos, ¿cierto? Con C. Cérvido. De los ciervos, pues el alce, ¿cierto? Y él tenía un alce de amiguito, un cuervo, un alce, sí, era un alce. Él de mascota tenía un alce, pero era muy divertido porque, absolutamente loco, porque cuando el alce tenía sed, Tycho Brahe no le llevaba las cubetadas, ¿cierto? O sea, así los cubos, los baldados de agua. Le llevaba baldados de cerveza. Loco, es extravagante. Entonces el alce a toda hora mantenía por ahí un baldado lleno de cerveza, tome, y el alce aprendió a tomar cerveza. Con tan mala suerte que alguna vez el alce en el castillo se rodó por las escalas y se desnucó. Ese era Tycho Brahe. Extravagante. Listo. Con esta historieta, sí, es una historieta, un cómic parece, nos despedimos de nuestro programa por el día de hoy. Nos vemos en 8 días con más historias de Tycho Brahe, uno de los grandes hombres de la astronomía en toda la historia. Tycho Brahe. Nos vemos dentro de 8 días.